Nixara Balith estaba al borde de la plataforma ceremonial. Sus dedos temblaban contra los pliegues de su vestido azul medianoche. Se suponía que ella no debía estar aquí, no entre nobles, no entre alfas, y ciertamente no bajo la mirada de él, el rey Alpha Sirath Duscrin. Él estaba en el centro de la reunión como un dios tallado en sombra y acero, alto, despiadadamente apuesto, vestido con una armadura ceremonial negra que brillaba bajo la luz de la luna. Su sola presencia silenció a la multitud. Frío, intocable, absoluto. Nara bajó la mirada. No lo mires, se dijo a sí misma. Pero su loba se agitó, suave al principio y luego violentamente. Un calor repentino y abrasador le atravesó el pecho. Nixara jadeó, su respiración se entrecortó. Su corazón golpeaba salvajemente contra sus costillas. Algo antiguo, algo innegable, encajó en su lugar. Un hilo, no, una cadena. Sus ojos se alzaron y se encontraron con los de él. El tiempo se detuvo. Jerath se quedó helado. Por primera vez esa noche, el rey Alfa parecía conmocionado. El vínculo pulsaba entre ellos, salvaje, crudo, consumidor. Su compañero, su alma lo reconoció al instante. Un susurro suave y entrecortado escapó de sus labios. Compañero. La palabra apenas salió de su boca antes de que todo el patio estallara en murmullos. La expresión de Sirath se endureció. Sus ojos dorados, antes llenos de sorpresa, se volvieron glaciales, calculadores, llenos de rechazo. El estómago de Nixara se encogió. ¡No! Su loba gimió dentro de ella. No, 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 no. Él dio un paso adelante. Cada paso se sentía como una cuenta atrás para una ejecución. La respiración de Nixara temblaba mientras la esperanza parpadeaba en su pecho. Se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para sentir su calor, lo suficientemente cerca como para que su alma doliera por un momento, solo un momento. Creyó ver vacilación. Entonces su voz resonó en todo el patio. Fría, despiadada, final, yo, el rey Alpha Sirath Duscrin, te rechazo como mi compañera. El mundo se hizo añicos. Nixara no gritó, no lloró, simplemente se rompió. El vínculo se rompió violentamente, como una cuchilla rasgando su alma. La agonía explotó en su pecho. Sus rodillas golpearon el suelo. Se oyeron jadeos a su alrededor. Algunos de piedad, otros de risa. Y por encima de todo, una risa suave y satisfecha. Nixara giró la cabeza débilmente. Sarilith Vaughan estaba entre los nobles. Sus labios carmesí se curvaron en una sonrisa de puro triunfo. Claro, por supuesto que esto fue planeado. Los dedos de Nixara se clavaron en la piedra bajo ella. Su visión se volvió borrosa. Su loba aullaba de dolor, retirándose a lo más profundo de su conciencia, abandonándola. Ni siquiera su loba podía soportar el rechazo. Sirath no se movió para ayudarla. No volvió a mirarla, como si ella no fuera nada, como si nunca hubiera importado, como si el vínculo no significara nada. «Sáquenla de aquí», ordenó, así de simple. Nixara soltó una risa débil y rota, no fuerte, no histérica, simplemente vacía. Los guardias se acercaron, pero antes de que pudieran tocarla, ella susurró. Su voz, temblorosa, pero llena de algo nuevo, algo oscuro. «Te arrepentirás de esto». Sirath se detuvo muy ligeramente, pero no se dio la vuelta. Y ese sería su mayor error. Porque la chica que rechazó esa noche no sería la mujer a la que se enfrentaría de nuevo. Las puertas de la fortaleza de Duscrin se cerraron tras ella con una finalidad que resonó en los huesos de Nixara. Sonó como un veredicto, como un entierro. Nixara avanzó a trompicones hacia la naturaleza, descalza, sangrando y vacía. Sin escolta, sin piedad, sin nombre, solo el exilio. El aire frío de la noche le mordía la piel, cortando el fino vestido ceremonial que ahora se aferraba a ella como un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. Las ramas crujían bajo sus pasos inseguros mientras caminaba a ciegas hacia el bosque. Cada vez más profundo,
como si la oscuridad pudiera tragársela entera. Quizás eso sería más fácil, quizás eso dolería menos. Su pecho se oprimió violentamente. El lugar donde una vez había vivido el vínculo se sentía extraño, vacío, pero no silencioso, nunca silencioso. El dolor pulsaba allí, crudo, irregular, vivo. Cada respiración raspaba sus pulmones como cristales rotos. Su loba estaba en silencio, demasiado silenciosa. Arendra, susurró Nixara débilmente. Su voz temblaba mientras presionaba una mano temblorosa contra su pecho. Por favor, nada, ni calor, ni presencia, ni respuesta. Una risa rota escapó de sus labios. Así que tú también me has abandonado. El bosque se extendía infinitamente ante ella, un laberinto de sombras y susurros. El brillo plateado de la luna se filtraba a través de los imponentes árboles, proyectando patrones espeluznantes en el suelo. Pasaron horas, o quizás minutos. El tiempo había perdido su significado. Las piernas de Nara finalmente cedieron. Su cuerpo se desplomó contra la base de un enorme y antiguo árbol. La corteza áspera le raspó la piel, anclándola lo suficiente para recordarle que todavía estaba viva. Desafortunadamente, su visión se nubló mientras el agotamiento la arrastraba. Pero entonces un sonido, bajo, depredador, un gruñido. Los ojos de Nixara se abrieron de golpe. Al otro lado del claro, un par de ojos brillantes la miraban fijamente. Luego otro y otro. Lobos solitarios, sin manada, sin control. Salvajes, hambrientos. Su respiración se entrecortó. Claro, por supuesto que así terminaría. Rechazada, sola, devorada como si nada. El primer lobo dio un paso adelante. Sus labios se replegaron para revelar hileras de dientes afilados y brillantes. Nixara intentó moverse. Su cuerpo no respondió. Sus miembros se sentían como piedra. Su magia, la poca que tenía, estaba enterrada bajo el peso sofocante del rechazo. El lobo se abalanzó. El tiempo se ralentizó. Nixara no gritó, no luchó. Simplemente cerró los ojos. Este es el final. Pero justo cuando la bestia estaba a punto de desgarrarla, algo cambió. Un pulso en lo profundo de su pecho. No el vínculo de compañera, algo más antiguo, algo más oscuro. Sus ojos se abrieron de golpe, plateados, cegadores, brillando con una luz antinatural. El aire a su alrededor crepitó. El suelo bajo ella tembló. El lobo, a mitad de salto, se congeló, gimió. Luego, sin previo aviso, fue arrojado violentamente al otro lado del claro como si lo hubiera golpeado una fuerza invisible. Nixara jadeó, agarrándose el pecho mientras la energía recorría sus venas como un incendio forestal. Los otros lobos solitarios retrocedieron. Sus gruñidos se convirtieron en gemidos de inquietud. Miedo. Le tenían miedo. No, susurró, su voz temblorosa mientras miraba sus manos temblorosas, que es una voz no externa, no humana, antigua, femenina, poderosa. Nunca estuviste destinada a romperte. Nixara se congeló. Arendra respiró. Pero la presencia se sentía diferente, más grande, más fría. Levántate. La orden la golpeó como un trueno y su cuerpo obedeció. A pesar del dolor, a pesar del agotamiento, a pesar de todo, Nixara se puso de pie. Los lobos solitarios gimieron más fuerte ahora, retrocediendo paso a paso. Sus ojos plateados ardían con más intensidad. Su aura cambió. Ya no era una presa, ya no era débil. Era otra cosa, algo que no entendían. El lobo más grande bajó la cabeza en sumisión y luego huyó. Los otros lo siguieron. En segundos, el claro volvió a estar en silencio. Nixara se tambaleó ligeramente. Su fuerza ya se desvanecía. ¿Qué soy?, susurró en la noche. Esta vez no hubo respuesta, solo el aullido distante de los lobos resonando en el bosque. Sus rodillas volvieron a doblarse. Esta vez no luchó contra ello. Su cuerpo se desplomó de nuevo sobre la tierra fría, su visión oscureciéndose en los bordes. La oscuridad se acercaba, lenta, inevitable. Pero justo antes de que la consumiera, otro sonido cortó el silencio. No salvaje, no caótico, controlado, medido.
Pasos múltiples. Nara forzó sus ojos a abrirse lo suficiente para ver sombras emergiendo entre los árboles. Figuras altas, armadas, observándola. Una de ellas dio un paso adelante, las otras se contuvieron instintivamente. Incluso en su estado de desvanecimiento, Nixara podía sentirlo. Poder dominante, aterrador, pero firme. No como el de Sairat. No, esta presencia era más fría, más afilada, más letal. El hombre se agachó frente a ella, su mirada penetrante mientras recorría su forma rota. No había piedad en sus ojos ni asco. Solo interés, cálculo, reconocimiento. Ojos plateados, murmuró, su voz profunda y tranquila, pero con un matiz peligroso. Así que los rumores son ciertos. Nixara intentó hablar, pero falló. Sus labios apenas se movieron. Por favor, ni siquiera sabía qué estaba pidiendo. Ayuda, piedad, muerte. El hombre la estudió durante un largo momento. Luego, lentamente, extendió la mano. No con delicadeza, pero tampoco con crueldad. Sus dedos inclinaron su barbilla hacia arriba, obligándola a mirarlo a los ojos. Y en ese momento, algo cambió. No un vínculo de compañera, no el destino. Algo más. Un hilo, delgado, tácito, pero real. Sus labios se curvaron en la más leve insinuación de una sonrisa. Oscura, sabia, interesante. La visión de Nixara se nubló por completo. Ahora se sentía resbalar, desvanecerse. Lo último que escuchó antes de que todo se volviera negro fue su voz, fría, decisiva. Llévensela. Una pausa, luego más bajo. Podría ser el arma que hemos estado esperando. La oscuridad la engulló por completo. Muy detrás de ella, dentro de los muros de la fortaleza de Duskrin. Zarath Duskrin estaba rígido en el balcón, con la mandíbula apretada mientras miraba hacia el bosque distante. Algo andaba mal. El vínculo no se había ido. Estaba cambiando, retorciéndose, convirtiéndose en algo que no podía controlar. Su pecho se oprimió bruscamente. Un destello de algo desconocido se deslizó en su expresión. Inquietud. Por primera vez desde el rechazo, el rey Alfa lo sintió. Un susurro de instinto, una advertencia, un error. Y muy lejos, en los brazos de su mayor enemigo, su compañera rechazada desapareció en la oscuridad. La oscuridad no liberó a Nixara con delicadeza. Se aferró a ella, la presionó como un sudario sofocante. Espeso e interminable, tragándose cada fragmento de sonido, de pensamiento, de ser. Pero debajo algo pulsaba, lento, antiguo, observando. Luego, dolor. Nixara jadeó bruscamente cuando la conciencia volvió a su cuerpo. Sus pulmones aspiraron aire como si se hubiera estado ahogando. Sus dedos se enroscaron en la tela áspera debajo de ella. No era tierra, no eran hojas, era una cama. Sus ojos se abrieron de golpe. El techo sobre ella era desconocido, alto, tallado en piedra negra grabada con runas faintly brillantes que relucían como luz de luna atrapada. El aire se sentía diferente aquí, más pesado, cargado, vivo. La respiración de Nixara se entrecortó al incorporarse demasiado rápido e inmediatamente se arrepintió. El dolor le atravesó el pecho, agudo y vicioso, dejándola caer de nuevo en la cama con un siseo entrecortado. El vínculo, incluso ahora, incluso después del rechazo, todavía dolía, todavía existía, todavía se burlaba de ella. Sus dedos temblaron mientras presionaban su esternón. ¿Por qué no desaparece de una vez? Susurró con voz ronca. Porque nunca estuvo destinado a romperse. La voz resonó de nuevo en su mente, más clara esta vez, más fuerte. Nixara se congeló. Arendra. Una pausa. Luego, soy lo que queda de lo que estabas destinada a ser. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significa eso? La puerta se abrió con un crujido. La cabeza de Nixara se giró bruscamente hacia el sonido. Su cuerpo se tensó instintivamente, a pesar del dolor. Una mujer entró primero, alta, de rasgos afilados, vestida con cueros oscuros, su expresión ilegible.
Detrás de ella, dos guardias se quedaron cerca de la puerta, sus ojos mirando a Nixara con una curiosidad apenas disimulada. Pero ninguno de ellos importaba, porque en el momento en que él entró, el aire cambió. Se transformó. Nixara lo sintió antes de verlo por completo. Poder, no ruidoso, no abrumador como la dominación aplastante de Sanirat. No, esto era algo más frío, controlado, como una cuchilla apoyada en tu garganta, esperando. Beor no se apresuró, no habló de inmediato. Simplemente entró en la habitación como si todo lo que había en ella ya le perteneciera, lo que probablemente era cierto. Su oscura mirada se posó en Nixara, y esta vez, completamente consciente, ella lo sintió. Ese extraño hilo de nuevo, no un vínculo de compañera, no el destino, sino algo que zumbaba bajo su piel. Conciencia, reconocimiento, peligro. Nixara se enderezó ligeramente a pesar de la debilidad en sus miembros. Su barbilla se alzó por puro instinto. No volvería a parecer pequeña, no frente a otro alfa. Beor se detuvo al pie de su cama, estudiándola en silencio. No su rostro, no solo su condición. No, la estaba observando como se observa un fenómeno, un arma o una amenaza. «Estás viva», dijo finalmente, su voz baja, suave y con un borde indescifrable. Nixara soltó una risa seca y sin humor, decepcionado. La comisura de su boca se crispó. No era exactamente una sonrisa, pero lo suficientemente cerca como para sentirse peligroso. «Si te quisiera muerta», dijo con calma, «no estarías aquí». Justo, Nixara tragó saliva, su garganta repentinamente seca. «¿Dónde es aquí?» Territorio colmillo sombrío. Su estómago se encogió. Tierra enemiga. Por supuesto que ahí es donde terminaría. Capturada, usada, o peor. Los ojos de Nixara se endurecieron ligeramente. Entonces, ¿por qué no estoy encadenada? Un silencioso cambio recorrió a los guardias en la puerta. La mujer a su lado miró a Beor como si esperara su reacción. Beor, sin embargo, solo parecía divertido, porque, dijo, acercándose, «No eres una prisionera». Nixara parpadeó. Esa no era la respuesta que esperaba. «Entonces, ¿qué soy?», preguntó, su voz más baja ahora. Beor se detuvo junto a su cama, demasiado cerca, lo suficientemente cerca como para sentir el calor constante de él, lo suficientemente cerca como para notar la tenue cicatriz que cruzaba su mandíbula, las líneas afiladas de su rostro, la violencia silenciosa que descansaba bajo su exterior tranquilo. Su mirada bajó brevemente a su pecho, al lugar donde el vínculo latía débilmente bajo su piel, y luego volvió a sus ojos. «Tú», dijo suavemente, «eres un misterio». La respiración de Nixara se contuvo. El silencio se extendió entre ellos, pesado, tenso. Luego, él extendió la mano. Su cuerpo se tensó al instante, pero él no tocó su piel. Sus dedos se cernieron justo por encima de su clavícula, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su mano. No lo suficientemente cerca como para reclamar. «Tus ojos cambiaron», murmuró. «Plata». Nixara frunció el ceño. «Siempre han sido». «No». Su voz cortó la de ella. «Seguro que te equivocas». Algo en su pecho se intensificó. «Eso no es posible». La mirada de Beor se oscureció ligeramente. «Repeliste a una manada de lobos solitarios mientras estabas medio muerta», continuó. «Sin transformarte, sin entrenamiento, sin control». El corazón de Nixara dio un vuelco. «¿Viste eso?» «Vi lo suficiente». Una pausa. Luego, «Muéstrame». Su respiración se detuvo. «¿Qué?» «Tu poder». Nixara soltó una risa suave e incrédula. «Casi muero ahí fuera». «Y sin embargo no lo hiciste». Su voz bajó, se agudizó. «Muéstrame». Algo en su tono, no una petición, una orden. Debería haberla enfadado, desafiante, pero en cambio su loba se agitó. No con miedo, no con sumisión, sino en respuesta. Los dedos de Nixara se enroscaron en las sábanas mientras cerraba los ojos.
No sé cómo lo haces. Esa voz de nuevo, más fuerte ahora, más clara. Deja de pensar como una presa. La respiración de Nara se ralentizó. Adentro, afuera. El dolor en su pecho parpadeó, cambió, se transformó. Se concentró no en el vínculo, sino en la otra cosa, la cosa más profunda, la cosa que había despertado en el bosque. Y entonces sucedió. Un pulso. El aire en la habitación tembló. Las tenues runas en las paredes parpadearon. Los guardias se pusieron rígidos al instante. Los ojos de Nixara se abrieron de golpe, plateados, más brillantes esta vez, vivos. Un crujido agudo resonó en la habitación cuando la copa de cristal en la mesa cercana se hizo añicos sin ser tocada. La mujer cerca de la puerta maldijo en voz baja. Beor no se movió, no reaccionó, pero sus ojos se iluminaron con algo oscuro, satisfecho. Ahí está, murmuró. Nixara jadeó cuando la energía retrocedió, dejándola sin aliento y temblando. ¿Qué me está pasando? Beor se enderezó lentamente, y por primera vez no había diversión en su expresión, solo certeza. Fuiste rechazada, dijo. Nixara se estremeció, pero en lugar de romperte, continuó. Despertaste. Su garganta se apretó. Eso no tiene sentido, no tiene por qué tenerlo. Él retrocedió ligeramente, dándole espacio, pero no distancia. Nunca distancia. Te hace valiosa. La palabra golpeó de manera diferente a como debería. No degradante, no deshumanizante, solo honesta. Nixara tragó saliva. Así que eso es todo. Soy útil para ti. Beor inclinó la cabeza ligeramente, estudiándola de nuevo. Luego, en voz baja, no, una pausa. Eres peligrosa. Silencio. Algo cambió entre ellos de nuevo, más profundo esta vez, tácito, inevitable. Entonces, Beor se dio la vuelta. Descansa, dijo. Nixara parpadeó. Eso es todo por ahora. Se detuvo en la puerta sin mirar atrás y añadió, nadie te tocará aquí sin mi permiso. Las palabras se asentaron pesadamente en la habitación. Una promesa, una advertencia, una reclamación que no era del todo una reclamación. Luego se fue. La puerta se cerró tras él con un suave clic. Nixara se quedó sentada, con el corazón latiendo con fuerza, su cuerpo todavía temblando por la oleada de poder. Sus dedos se levantaron lentamente hacia su pecho de nuevo. El vínculo todavía dolía, todavía existía. Pero debajo de él ahora, algo más había echado raíces, algo más fuerte, algo que no suplicaba, no se rompía, no pertenecía. Los ojos plateados de Nixara parpadearon débilmente en la penumbra, mientras sus labios se separaban en un susurro silencioso. No volveré a ser débil. Y en algún lugar profundo de su interior, Agendra se agitó, no herida, no silenciosa, sino despierta. Mientras tanto, a millas de distancia, Sairat Duskrin se tambaleó ligeramente, su mano agarrando el borde de un pilar de piedra, mientras un pulso repentino y violento le atravesaba el pecho. Su respiración se entrecortó, su lobo gruñó inquieto. El vínculo ardía, quemaba, cambiaba. Sus ojos se oscurecieron. ¿En qué te estás convirtiendo?, murmuró en voz baja. Pero en el fondo ya temía la respuesta. Porque en lo que sea que se estuviera convirtiendo, ya no estaba bajo su control. Nixara no durmió, no de verdad. Su cuerpo yacía inmóvil en la cama de obsidiana, pero su mente ardía. Fragmentos de memoria, dolor y algo más oscuro se retorcían en sus pensamientos como sombras con dientes. El rechazo. La voz de Sairat, fría, final. Te rechazo. Su pecho se oprimió violentamente, pero esta vez el dolor no la consumió. Alimentó algo. Un calor lento y peligroso se enroscó bajo sus costillas. Hambriento, esperando. Bien. La voz ronroneó dentro de ella. Ya no era suave, no era distante. Satisfecha. Los ojos de Nixara se abrieron de golpe. Una luz plateada parpadeó brevemente en la oscuridad. No eres solo mi loba, susurró. Una pausa. Luego,
No. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué eres? La respuesta llegó como una cuchilla arrastrada sobre un hueso. Soy lo que temían que te convirtieras. Antes de que Nixara pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. No con delicadeza, no con control, con fuerza. Nixara se sentó al instante, su cuerpo reaccionando antes de que sus pensamientos pudieran alcanzarla. Un hombre entró en la habitación. No era Beor. Este era más corpulento, más ruidoso, su presencia agresiva, sofocante de una manera que irritaba sus ya crispados instintos. Sus ojos se clavaron en ella, oscuros, sospechosos, hostiles. Así que dijo con la voz cargada de desdén: «Esta es la compañera rota que el Alfa trajo». Nixara no respondió, pero algo dentro de ella cambió. El hombre se acercó, ignorando a los guardias detrás de él. «No me importa lo que diga el Alfa», continuó. «No tendré a una débil y perdida contaminando el territorio de Colmillo Sombrío». Los dedos de Nixara se enroscaron lentamente en las sábanas. Débil, la palabra resonó, burlona. Su pulso se ralentizó, peligrosamente tranquilo. «Vete», murmuró uno de los guardias con cautela. «El Alfa dio órdenes. Yo no respondo a». El hombre no terminó porque de repente el aire se desplomó. Pesado, opresivo, extraño. Nixara levantó la mirada. Plateada, no parpadeante esta vez, ardiente. «Di eso otra vez», dijo en voz baja. El hombre se burló. «¿Qué? ¿Que eres débil?». Se acercó. Demasiado cerca. Pareces que te rompería si te tocara. Un error, uno fatal, porque en el momento en que su mano la alcanzó, algo se desató. No fue controlado, no fue gentil, fue instinto, crudo, violento, antiguo. Una fuerza aguda e invisible explotó desde el cuerpo de Nixara. El hombre fue arrojado al otro lado de la habitación con un crujido nauseabundo. Su cuerpo se estrelló contra la pared de piedra con la fuerza suficiente para fracturarla. Silencio. Los guardias se congelaron. La mujer de antes miraba con incredulidad atónita. Nixara no se movió, no respiró. Su poder pulsaba a su alrededor como una tormenta viviente. Sus ojos plateados brillaban más, y por una fracción de segundo, algo más parpadeó debajo de ellos. No humano, no lobo, algo más. El hombre gimió desde el otro lado de la habitación, tosiendo mientras luchaba por levantarse. El miedo llenaba sus ojos ahora. Bien. Nixara inclinó la cabeza ligeramente, su voz suave, mortal. Deberías haber escuchado. Pasos lentos, medidos, familiares. La habitación volvió a cambiar. Beor. Entró por la puerta, su presencia cortando limpiamente la tensión. Su mirada se dirigió una vez a la pared rota, luego al hombre en el suelo, luego a Nixara, y esta vez no lo ocultó. Aprobación, oscura, aguda, peligrosa. ¿Qué dije? La voz de Beor llegó, tranquila, pero con un filo de acero, sobre tocar lo que está bajo mi protección. El hombre se congeló. Alfa, yo. Respuesta equivocada. Beor no levantó la voz, no se movió rápidamente, pero de alguna manera, en un suspiro, ya estaba al otro lado de la habitación. Su mano se cerró alrededor de la garganta del hombre, levantándolo sin esfuerzo. «Di una orden», dijo Beor en voz baja. «Una». El hombre se ahogó, arañando su agarre. «Por favor». Los ojos de Beor se dirigieron brevemente hacia Nixara, no preguntando, no dudando, decidiendo. Luego dejó caer al hombre con fuerza. «Fuera», dijo fríamente. El hombre se puso de pie a trompicones, saliendo de la habitación sin decir otra palabra. Siguió un silencio, pesado, cargado. Luego Beor se volvió completamente hacia ella. La respiración de Nixara era irregular ahora. Su cuerpo temblaba ligeramente por las secuelas de la oleada de poder. «No quise», empezó. «No lo hagas». Su voz la interrumpió. «No dura, pero firme. No perdiste el control». Se acercó, lenta, deliberadamente. «Respondiste». Nixara tragó saliva. «Eso no es normal». No, estuvo de acuerdo. No lo es. Se detuvo frente a ella de nuevo, más cerca que antes. Pero esta vez,
Había algo diferente en el aire. No solo curiosidad, no solo cálculo, algo más pesado, algo que se enroscaba en su estómago y se negaba a ser ignorado. «Lo sentiste, ¿verdad?», murmuró. La respiración de Nixara se contuvo. Sentir qué. Ese momento. Su mirada se oscureció ligeramente. Cuando dejaste de ser una presa. Silencio. Sus dedos se apretaron contra las sábanas. No quiero convertirme en algo monstruoso. La expresión de Beor no cambió. Si ya te tratan como a uno, dijo en voz baja, también podrías convertirte en algo que teman. Las palabras se asentaron profundamente. Demasiado profundo. Nixara apartó la mirada. Su voz bajó. ¿Y qué crees que soy? Una pausa. Luego Beor extendió la mano. Esta vez la tocó. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca, firmes, cálidos, inflexibles. La respiración de Nixara se entrecortó bruscamente. No por miedo, por la conmoción, por la forma en que su cuerpo reaccionó. No resistiendo, no rechazando, sino consciente, hiperconsciente. Su pulso saltó bajo su toque, y por un breve y peligroso segundo, ese extraño hilo entre ellos se tensó. No un vínculo, no el destino, sino algo que se estaba construyendo. Elección por elección, momento por momento. El pulgar de Beor rozó ligeramente su piel, sintiendo el rápido latido de su pulso. Su voz bajó, más baja, más áspera. «Creo», dijo lentamente, «que eres el comienzo de una guerra». Su respiración tembló. «Y creo», añadió, su mirada fija en la de ella, «que ni siquiera te das cuenta de lo poderosa que eres todavía». El silencio se extendió entre ellos, espeso, eléctrico, una tensión tácita, crepitando como una tormenta esperando estallar. Luego la soltó, así de simple, como si no acabara de cambiar algo fundamental dentro de ella. «Vístete», dijo, dándose la vuelta. «Vienes conmigo», Nixara parpadeó. «¿A dónde?» Beor se detuvo en la puerta sin mirar atrás. «A ver cuánto vales». La puerta se cerró tras él. Nixara se quedó sentada, su muñeca todavía caliente donde él la había tocado, su corazón todavía acelerado, su poder todavía zumbando bajo su piel. Por primera vez desde el rechazo no se sentía rota, se sentía peligrosa. Y en algún lugar profundo de su interior, Arendra no susurró, no guió, no advirtió. Simplemente observó. Lejos. Tirath Duskrin aplastó la copa en su mano sin darse cuenta. La sangre goteaba lentamente entre sus dedos. Su respiración era irregular. Su control se fracturaba. El vínculo ardía, no se desvanecía, no se debilitaba, sino que cambiaba, se volvía más frío, más distante, escapando de su alcance. Su lobo gruñó violentamente dentro de él. «¡Encuéntrala!». La mandíbula de Sirath se apretó. Sus ojos se oscurecieron con algo que nadie había visto nunca en el Rey Alfa. No ira, no dominio, algo peor. «Lo haré», murmuró. Pero en el fondo, por primera vez, no estaba seguro de que ella volvería. Las puertas no se abrieron en silencio. Rugieron. Enormes puertas de hierro gimieron al ser separadas. El sonido resonó como un trueno en la arena tallada en piedra. Calor, sudor y el olor metálico de la sangre golpearon los sentidos de Nixara en el momento en que entró. Su respiración se contuvo. Esto no era un campo de entrenamiento. Esto era un campo de batalla, un foso de dominio, un lugar donde los lobos demostraban su fuerza o eran quebrantados por ella. La arena de colmillo sombrío, circular, masiva, tallada en lo profundo de la piedra negra. Sus paredes estaban revestidas de gradas imponentes llenas de guerreros, guardias y lobos de alto rango. Sus voces se mezclaban en un zumbido bajo e inquieto. Y luego silencio. Se extendió como un reguero de pólvora en el momento en que la vieron. Nixara lo sintió al instante, sus ojos juzgando, midiendo. Algunos curiosos, otros divertidos, la mayoría despectivos. Una hembra de aspecto frágil, sin sentido de rango,
sin fuerza visible, una compañera rechazada. Levantó la barbilla ligeramente. Que miren. No se encogería. No de nuevo. A su lado, Beor caminaba como si el mundo entero se doblegara a su voluntad. Tranquilo, imperturbable, intocable. Pero Nixara notó algo ahora. La forma en que la multitud reaccionaba ante él. No solo respeto, miedo. Miedo real. Nadie pronunciaba su nombre. Nadie desafiaba su presencia. Incluso los guerreros más fuertes bajaban la mirada. Beor avanzó hacia el centro de la arena. Nixara lo siguió. En el momento en que su pie tocó la arena, un pulso recorrió su cuerpo. Su respiración se entrecortó. Algo en este lugar. Despertó algo más oscuro dentro de ella. La sangre recuerda. Esa voz de nuevo. Baja, satisfecha. Nixara apretó la mandíbula. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó en voz baja. Beor no la miró. Para que te vean. Su estómago se apretó. Eso no era reconfortante. Un guerrero alto avanzó desde el lado opuesto de la arena. Hombros anchos, piel con cicatrices y el tipo de presencia que gritaba experiencia. Peligro. Miró a Nixara de arriba abajo y se rió. «Alfa, esto es una broma, ¿verdad?», gritó. «Nos trajiste a todos aquí para esto». Murmullos recorrieron la multitud. Los dedos de Nixara se crisparon. Beor finalmente giró la cabeza ligeramente. Solo lo suficiente. Lucha contra ella. Toda la arena se quedó en silencio. El guerrero parpadeó. Luego se rió más fuerte. «¿Hablas en serio?». La mirada de Beor no vaciló. «No me repito». El guerrero exhaló bruscamente, haciendo rodar los hombros mientras entraba en la arena. «No me culpes cuando se rompa», murmuró. El pulso de Nixara se ralentizó. Demasiado lento. Su cuerpo se sentía quieto, como la calma antes de la tormenta. Avanzó descalza sobre la arena. Sin armas, sin armadura. Solo ella frente a un lobo completamente entrenado y endurecido por la batalla. «Transfórmate», ordenó el guerrero burlonamente. Nixara no se movió. «No lo necesito». La multitud se rió a carcajadas. Cruel. El guerrero sonrió. «Entonces esto será rápido». Se abalanzó rápido. Demasiado rápido para un humano normal. Demasiado rápido para alguien sin entrenamiento. Su puño fue directo hacia ella. Y por una fracción de segundo, todo se ralentizó. Nixara lo vio. Lo sintió. Cada movimiento, cada cambio de músculo, cada respiración. Su cuerpo se movió antes de que pudiera pensar. Se hizo a un lado. Sin esfuerzo. El golpe falló. El guerrero se tambaleó ligeramente hacia adelante, sorprendido. La risa cesó. Nixara se giró lentamente. Sus ojos plateados parpadearon. «Demasiado lento», dijo suavemente. Una oleada de inquietud se extendió por la arena. La expresión del guerrero se oscureció. Suerte. Atacó de nuevo, más rápido, más fuerte, implacable. Pero Nixara se movía como si hubiera hecho esto toda su vida. Cada golpe fallaba. Cada ataque se deslizaba a su lado como el aire. No solo estaba esquivando, lo estaba leyendo, prediciendo. La arena se fue silenciando con cada segundo que pasaba. La confusión reemplazó a la burla. Luego la tensión, luego el miedo. El guerrero gruñó. La frustración se filtraba en sus movimientos. «¡Quédate quieta!», rugió, transformándose parcialmente. Sus garras se alargaron. Su fuerza aumentó. Nixara exhaló lentamente. «No, esta vez», se movió primero. El cambio fue instantáneo, explosivo. Cerró la distancia entre ellos en un instante. Su mano golpeó su pecho. No con fuerza, no visiblemente violento. Pero el impacto fue devastador. Una onda de choque se extendió hacia afuera. El cuerpo del guerrero se levantó del suelo y se estrelló contra la pared de la arena con una fuerza que aplastó los huesos. Toda la arena tembló. Silencio. Silencio completo y absoluto. El guerrero se desplomó en la arena, inconsciente, quizás peor. Nadie se movió, nadie habló.
Nixara estaba en el centro de la arena, su pecho subiendo y bajando lentamente. Su cuerpo zumbaba con poder. Sus ojos plateados ardían más que nunca. Y por primera vez, la multitud no vio debilidad. Vieron algo más, algo peligroso, algo desconocido, algo que no podían controlar. Un arma, un monstruo, una reina. La mirada de Nixara se alzó y se encontró con la de Beor. Él no se había movido, no había reaccionado exteriormente, pero sus ojos, oscuros, agudos, se clavaron en ella como si fuera lo único que existía en ese momento. Aprobación, no orgullo, no sorpresa, reconocimiento. Él avanzó, lento, deliberado. La arena se abrió instintivamente para él. Nadie se atrevió a interponerse en su camino. Se detuvo frente a ella. Cerca, demasiado cerca. La respiración de Nixara se entrecortó. No por miedo, sino por la intensidad de ello. La forma en que la miraba como si viera todo. De nuevo, dijo en voz baja. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué? Lucha de nuevo. Una pausa. Luego más bajo. No te contengas esta vez. El pulso de Nixara se disparó. ¿Crees que me estaba conteniendo? La mirada de Beor se oscureció ligeramente. Sí. El silencio se extendió entre ellos, desafiante, peligroso. Entonces algo imprudente se encendió dentro de ella. Bien, susurró. El siguiente oponente avanzó. Más fuerte, más rápido, más peligroso. Y esta vez, Nixara no esperó. En el momento en que sonó la señal, desató todo. La arena explotó en un caos. La arena voló. Ondas de choque agrietaron el aire. Sus movimientos se volvieron más agudos, más salvajes, más letales. No solo controlados, no solo precisos, sino poderosos, aterradores, antinaturales. Y entonces sucedió. Por una fracción de segundo, su poder se descontroló. Sus ojos brillaron, no solo plateados, sino con algo más oscuro debajo, algo antiguo. El suelo bajo sus pies se agrietó, el aire se distorsionó, y su oponente cayó. No inconsciente, no herido, sino de rodillas, forzado a bajar por algo invisible, algo abrumador. Sumisión. Toda la arena lo sintió. Esa presión, esa dominación. Incluso los lobos más fuertes se pusieron rígidos, incluso los guardias se movieron incómodos, incluso los ojos de Beor se agudizaron. Nixara se congeló. ¿Qué fue eso, Tusurpaon? Susurró. ¿Tú? Su respiración tembló. La presión desapareció al instante. El oponente se desplomó por completo en la arena, jadeando, vivo, pero roto. La arena estalló, no en risas, no en burlas, sino en algo más, susurros, miedo, reverencia. Nixara estaba en el centro de todo, y por primera vez entendió. Ya no la miraban como a una presa, la miraban como a algo que podría destruirlos. Lentamente Beor se acercó de nuevo. Esta vez no había distancia entre ellos. Su mano se levantó y esta vez no dudó. Sus dedos rozaron su mandíbula, ligeros, intencionados. La respiración de Nixara se entrecortó bruscamente. El mundo a su alrededor se desdibujó. El ruido se desvaneció. Todo lo que podía sentir era a él. Su toque, su presencia, esa peligrosa atracción que se tensaba entre ellos. Su mirada bajó brevemente a sus labios, luego de vuelta a sus ojos. Oscura, hambrienta, controlada apenas. Ahora entienden, murmuró. Su pulso se aceleró. ¿Qué? Su pulgar rozó suavemente su piel. ¿Por qué no te vas? El aire se espesó, la tensión se crispó entre ellos, una pulgada más cerca, y un aullido rasgó la arena, agudo, urgente. Un mensajero irrumpió por las puertas, sin aliento, en pánico. ¡Alfa! Gritó. Beor no se movió, no apartó la mirada de ella. ¿Qué? El mensajero tragó saliva. Fuerzas de Duscrin han cruzado la frontera. Silencio. Frío. Mortal. El corazón de Nixara se desplomó. Zirath la había encontrado. La mirada de Beor no cambió, no se suavizó. Si acaso se oscureció, su voz bajó. Letal. Bien. La respiración de Nixara se contuvo porque eso no sonaba a preocupación, sonaba a anticipación. Guerra.
y de alguna manera ella sabía que esto era solo el principio. El cielo se oscureció antes de que la guerra siquiera comenzara. Nubes de tormenta se cernieron sobre el territorio de Colmillo Sombrío como un presagio viviente, tragándose el sol, ahogando el aire con una tensión tan espesa que presionaba los pulmones de Nixara. Estaba en la terraza más alta de la fortaleza de Beor, el viento rasgando su cabello oscuro, sus ojos plateados fijos en el horizonte. Lo sintió antes de que nadie lo dijera, antes de que los exploradores regresaran, antes de que sonaran los cuernos. Sirath, el vínculo pulsaba, violento, errático, inestable. No anhelo, no amor, algo retorcido, posesivo, exigente. Viene a reclamar lo que descartó. La voz de Arendra resonó fríamente. La mandíbula de Nixara se apretó. Entonces se irá sin nada. Pasos se acercaron detrás de ella, medidos, sin prisa. Beor. ¿Lo sientes? Dijo. No era una pregunta. Nixara no se giró. Sí, una pausa. Luego. Bien. Finalmente lo miró, frunciendo ligeramente el ceño. Bien. Beor se paró a su lado, su mirada fija en la lejana línea de árboles. He estado esperando. Ahí estaba de nuevo. Esa silenciosa hambre de guerra. Nixara lo estudió. ¿Querías esto? Sí, sin vacilación, sin negación. Su pecho se oprimió, no por miedo, sino por comprensión. Esto no era solo sobre ella, esto era más grande. ¿Por qué? Preguntó antes de que Beor pudiera responder. Los cuernos de guerra sonaron bajos, atronadores, resonando por el valle. Los guerreros de Colmillo Sombrío inundaron el patio de abajo, las armaduras chocando, las armas desenvainadas, los lobos transformándose a mitad de carrera. Y al otro lado de las llanuras aparecieron las fuerzas de Duscrin, un ejército de negro y plata, disciplinado, letal, imparable. En su centro, una sola figura avanzó. Sirath Duscrin. Incluso a distancia, su presencia golpeaba como una cuchilla en el aire. Su capa oscura ondeando detrás de él, sus ojos dorados ardiendo, inflexibles. La respiración de Nixara vaciló solo por un segundo. Se veía igual, no, peor, más afilado, más frío, más peligroso que antes. Pero esta vez no apartó la mirada. Ven, dijo Beor. Las puertas de Colmillo Sombrío se abrieron lentamente, no en rendición, sino en desafío. Ambos bandos se encontraron en el vasto, claro entre territorios. Un terreno neutral por ahora. Nixara caminó junto a Beor, su presencia atrayendo inmediatamente la atención. Susurros recorrieron ambos ejércitos. Esa es ella, la rechazada. No, mira sus ojos. Algo está mal, algo es poderoso. Nuevas figuras estaban detrás de Beor ahora. No solo guerreros, líderes. Las presentaciones no llegaron con palabras, sino con presencia. Draft Corps, el general de guerra. La mano derecha de Beor, brutal, estratégico, aterradoramente leal. El que quería anixar afuera. Hasta ahora, sus ojos se detuvieron en ella, ya no con desdén, con cautela. Mirakai, la vidente del velo. La bruja vidente, con los ojos vendados y atada con cadenas de plata. Ve el destino, habla en acertijos, huele el poder de Nixara de inmediato. Inclinó la cabeza hacia Nixara, sonriendo débilmente. Ah, la que debía morir pero no lo hizo. Nixara se puso rígida. El traidor, aún desconocido entre las filas de Colmillo Sombrío. Una figura encapuchada observaba, en silencio, esperando. Al otro lado del campo, Sirath avanzó, solo, porque no necesitaba un ejército para infundir miedo. Su mirada atravesó la multitud y se posó en ella, en Nixara. Todo lo demás desapareció. El mundo se estrechó, la tensión se crispó. El vínculo estalló violentamente. Su pecho ardía, su mandíbula se apretó. Algo crudo brilló en sus ojos. No rechazo. Ya no. Reconocimiento, posesión, obsesión. Nixara. Su nombre salió de sus labios como si perteneciera allí, como si siempre lo hubiera hecho. Beor dio un paso adelante ligeramente, una barrera silenciosa.
La mirada de Syrath se dirigió a él y algo peligroso se encendió. Así que, dijo Syrath fríamente, aquí es donde corriste. Los ojos de Nixara se agudizaron. No corrí. Una pausa, luego en voz baja. Fui desechada. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier arma. La expresión de Syrath cambió muy ligeramente. Arrepentimiento, desaparecido en un instante. Cometí un error, dijo. Todo el campo se quedó quieto. Nixara parpadeó. Eso no era lo que esperaba. Syrath se acercó, ignorando a Beor por completo, ignorando la tensión, ignorando todo excepto a ella. Vuelve conmigo. Silencio, absoluto, atónito. Nixara lo miró fijamente. ¿Qué? Lo corregiré, continuó, con voz firme. Tomarás tu lugar como mi luna. Una oleada de incredulidad se extendió por ambos ejércitos. Incluso Draft se movió. Incluso la vidente sonrió más ampliamente. Me rechazaste frente a todo tu reino. La voz de Syrath bajó. Y haré que se arrodillen por ello. Su corazón tartamudeó por un momento. Solo un momento. El pasado parpadeó. El vínculo pulsó. El viejo anhelo intentó surgir, pero una mano rozó su espalda. Cálida, firme, presente. Beor anclándola. No tirando, no forzando, solo allí. Nara inhaló lentamente, luego dio un paso adelante, no hacia Syrath, sino junto a Beor. Una elección clara, visible, final. La expresión de Syrath se oscureció peligrosamente. ¿Estás de su lado?, preguntó. Nixara lo miró a los ojos, sin inmutarse. Sí. El aire crepitó. El poder surgió de Syrath, violento y sofocante. Varios lobos cayeron de rodillas al instante. Dominio, abrumador, implacable. Cuidado, dijo Syrath suavemente. Todavía eres mía. Antes de que Nixara pudiera responder, Beor se movió más rápido que el pensamiento. Su presencia se estrelló contra el poder de Syrath, colisionando en el aire como dos tormentas que rasgan el cielo. El suelo tembló, el viento aulló. Dos reyes alfa, iguales, opuestos, inflexibles. La voz de Beor era tranquila, pero letal. Ella se para donde elige. Los ojos de Syrath ardieron. Ella tiene un vínculo. La mirada de Beor no vaciló. Y tú lo rompiste. Silencio. Entonces Syrath sonrió. No cálida, no amable, aterradora. Entonces la tomaré de todos modos. Ese fue el punto de quiebre. Nixara dio un paso adelante. Entre ellos, la presión la golpeó al instante. Aplastante, violenta, pero no se movió, no se inclinó, no se rompió. En cambio, su poder se elevó. No explosivo, no salvaje, controlado, frío, antiguo. El aire se calmó. Ambos alfas se detuvieron, porque lo que surgía de ella no era menor. Era diferente, y obligó al mundo a escuchar. Los ojos plateados de Nixara ardieron mientras hablaba. Clara, final, no soy algo que tomas. La presión se disparó hacia afuera. Una onda de choque de pura dominación. No alfa, no omega, algo completamente diferente. Ambos ejércitos se tambalearon. Algunos lobos cayeron instintivamente. Incluso Draft dio un paso atrás. Incluso Syrath se detuvo por primera vez. Sorprendido. La voz de Nixara bajó. Mortalmente tranquila. Tuviste tu oportunidad. Su mirada se clavó en la de él. No tendrás otra. Cayó el silencio. Pesado, inevitable. Entonces la vidente se rió, suave, encantada. Ahí está, susurró Mirakai, la reina que nunca estuvo destinada a arrodillarse. La mandíbula de Syrath se apretó, su control se resquebrajó. ¿Crees que esto termina aquí?, preguntó. Nixara no respondió. No necesitaba hacerlo, porque Beor lo hizo, dando un paso adelante, parándose a su lado. No delante, no arriba. ¿Al lado? No, dijo Beor con calma. Una pausa. Sus ojos se oscurecieron. Aquí es donde comienza. El viento aulló. Los ejércitos se tensaron. La guerra estaba a punto de estallar.
Y en algún lugar, escondida en las sombras, la figura encapuchada sonrió. Porque mientras los reyes se preparaban para la guerra, una traición más profunda ya había comenzado. La guerra no comenzó con sangre, comenzó con silencio, pesado, sofocante, vigilante. Colmillo Sombrío ya no era un santuario. Se había convertido en una jaula rodeada de dientes. Las antorchas ardían durante la noche a lo largo de los muros de la fortaleza. Los guerreros rotaban turnos sin descanso. La tensión se enhebraba por cada corredor como un ser vivo. Y Nixara. Nixara no podía respirar. Desde la torre más alta podía verlos. Las fuerzas de Duskrin, interminables, inmóviles, esperando, como depredadores rodeando a su presa. Zirath no había atacado. No se había retirado. Simplemente se había quedado, observando, esperándola. Sus dedos se apretaron contra la fría barandilla de piedra. No se irá, dijo en voz baja. Detrás de ella, Draft Core se apoyó en el arco con los brazos cruzados, su expresión sombría. No, estuvo de acuerdo. Los reyes alfa no asedian por tierra. Una pausa. Sus ojos se dirigieron hacia ella. Asedian por algo valioso. Nixara no respondió. No necesitaba a Nixara. Se giró. Beor estaba en la entrada de la cámara de la torre. Las sombras se aferraban a él como si le pertenecieran. Algo se sentía mal. No su presencia, nunca eso, sino su expresión. Más fría, más afilada, observándola de la misma manera que observaba a los enemigos. El pecho de Nixara se oprimió. ¿Qué pasa? Beor se acercó, lento, deliberado. Camina conmigo. No era una petición. Nunca una petición. La sala de guerra estaba vacía cuando entraron. Mapas extendidos sobre la mesa, marcadores colocados, territorios delineados. Y en el centro, Colmillo Sombrío, rodeado, atrapado. Beor no se sentó, no miró los mapas. La miró a ella. Se filtró información, dijo. Nixara frunció el ceño. ¿Qué? Nuestras rutas de patrulla, nuestros puntos débiles. Su estómago se encogió. Eso no es posible. Lo es. El silencio se extendió. Entonces la voz de Beor bajó. Solo unas pocas personas lo sabían. Algo frío le recorrió la espalda. ¿Y crees que fui yo? No respondió de inmediato. Y eso dolió más que si lo hubiera hecho. Nixara dio un paso atrás. ¿Crees que soy una espía? La mandíbula de Beor se apretó ligeramente. Creo, dijo con cuidado, que tienes un vínculo con el rey enemigo. Las palabras golpearon como una bofetada. Ese vínculo se rompió, espetó. ¿Se rompió? Su voz se agudizó. Nixara se congeló. ¿Qué se supone que significa eso? Puedo sentirlo, dijo Beor, su mirada oscureciéndose. Reaccionas cuando estás cerca, cuando habla, cuando te mira. Eso no es mi culpa. Pero todavía está ahí. Silencio. Feo, crudo. El pecho de Nara subía y bajaba de manera irregular. ¿Crees que te traicionaría? Susurró. Beor no dudó esta vez. Creo que no entiendes completamente lo que todavía te conecta con él. Eso fue peor. Eso fue duda. No en su lealtad, sino en su control. Nixara se rió amargamente. Tú me trajiste aquí. Dijiste que no era una prisionera. No lo eres. Entonces deja de tratarme como a una. Su poder parpadeó. La habitación tembló ligeramente. Beor se acercó, sin retroceder. Nunca retrocediendo. No eres una prisionera, repitió. Pero sigues siendo un riesgo. Algo dentro de ella se rompió. Entonces quizás deberías haberme dejado morir en el bosque. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas, lamentables, irreversibles. La expresión de Beor se quedó quieta, peligrosamente quieta. Quizás debería haberlo hecho, dijo en voz baja. La respiración de Nixara se contuvo. El silencio se estrelló entre ellos, pesado, final, antes de que cualquiera de los dos pudiera decir otra palabra. Las puertas se abrieron de golpe. Alfa. Un guardia entró corriendo, sin aliento. Está aquí. Todo se congeló.
El corazón de Nixara golpeó violentamente contra sus costillas. ¿Dónde? Preguntó Beor. ¿El patio exterior? Beor no la miró, no dijo nada más. Simplemente se giró y salió, dejándola allí sola. El patio ya estaba lleno cuando Nixara llegó. Guerreros bordeaban los lados. La tensión crepitaba en el aire. Y en el centro, Sirat estaba de pie como si fuera el dueño del suelo bajo sus pies. Su presencia cortaba el territorio de Colmillo Sombrío como una cuchilla. Sus ojos la encontraron al instante. Por supuesto que lo hicieron. Siempre lo hacían. Nixara, dijo. Su nombre sonaba diferente en sus labios ahora. No distante, no despectivo, posesivo, hambriento. Nixara se detuvo a varios pies de distancia. No te invité. La boca de Syrath se curvó ligeramente. No necesito una invitación. Beor se paró a su lado. Cerca, pero sin tocar, no como antes, no anclándola, solo presente, frío, distante. Syrath lo notó. Por supuesto que lo hizo, y algo oscuro parpadeó en su mirada. Así que, así es como es, dijo Syrath suavemente. Ahora estás a su lado. La mandíbula de Nixara se apretó. Sí. Los ojos de Syrath bajaron brevemente al espacio entre ella y Beor, a la distancia, a la falta de contacto, a la tensión, y sonrió lento, sabiendo. Cruel. No confía en ti, murmuró Syrath. Nixara se puso rígida. La expresión de Beor se oscureció. Cuidado, advirtió Beor, pero Syrath no se detuvo. Piensa que eres una carga, continuó, su voz baja, cortante. Un riesgo. El pecho de Nixara se oprimió. Porque era verdad. Lo acababa de escuchar hace momentos. Syrath se acercó, ignorando a Beor por completo. Lo sientes, ¿verdad? Le murmuró. Esa distancia. Nixara tragó saliva. Basta. Pero él no lo hizo. Vuelve conmigo, dijo suavemente. No dudaré de ti. Su respiración se entrecortó. Mentiras. Tenían que ser mentiras. Pero la forma en que Beor estaba a su lado, silencioso, frío, observando, hizo que las palabras calaran más hondo de lo que deberían. Basta, dijo Beor bruscamente. Syrath finalmente lo miró y sonrió. La estás perdiendo, dijo. El aire se crispó. El control de Beor se resquebrajó ligeramente, y Nixara lo sintió. Ese cambio, esa ira, ese algo más, antes de que pudiera escalar. Nixara se movió, retrocediendo lejos de ambos. No soy algo por lo que peleen, dijo, su voz temblorosa, pero fuerte. Cayó el silencio, sus ojos plateados ardieron mientras miraba entre ellos. Si alguno de ustedes piensa que puede controlarme, su poder surgió. Agudo, inestable, peligroso, ambos están equivocados. El suelo tembló, el aire se distorsionó. Por un momento, incluso los dos reyes alfa se quedaron quietos. Nixara se giró y se fue sin esperar, sin mirar atrás. No se detuvo hasta que llegó al borde del bosque. Lejos de la fortaleza, lejos de ellos. Su respiración era irregular ahora, su pecho apretado, sus pensamientos más ruidosos que nunca. No confían en ti. Él piensa que eres un riesgo. La estás perdiendo. Sus manos temblaban. No pedí esto, susurró. No. La voz de Arendra respondió suavemente. Pero ahora debes decidir qué hacer con ello. Nixara cerró los ojos, y por primera vez desde que todo comenzó. Lágrimas rodaron por sus mejillas. No débiles, no rotas, sino enojadas, confundidas, desgarradas, porque por primera vez no sabía a dónde pertenecía. De vuelta en la fortaleza de Colmillo Sombrío, la figura encapuchada se deslizó silenciosamente por los pasillos, sin ser vista, sin ser notada. Un pergamino fue colocado cuidadosamente debajo de una piedra. Una señal, un mensaje para Duscrin, y mientras la figura desaparecía en las sombras, un susurro la siguió. Que se destrocen entre ellos. El bosque no se sentía como la libertad, se sentía como una trampa esperando cerrarse. Nixara caminó más profundo en las sombras, su respiración irregular, sus pensamientos más ruidosos que el viento susurrando entre los árboles.
Cada paso lejos de la fortaleza debería haberse sentido como un alivio. En cambio, se sentía como si algo estuviera a punto de romperse. No perteneces allí. La voz de Beor resonó en su mente. Sigue siendo un riesgo. Su pecho se oprimió. Entonces la estás perdiendo. La voz de Syrath siguió. Vuelve conmigo. Nixara se presionó los dedos en las sienes. Basta, susurró. Pero las voces no se detuvieron porque ya no estaban solo en su cabeza. Estaban dentro de ella, tirando, desgarrando, exigiendo. Y ella ya no sabía qué parte de ella era real. La primera flecha llegó sin previo aviso. Cortó el aire, rápida, silenciosa, mortal. El cuerpo de Nixara reaccionó por instinto. Se giró. La flecha rozó su brazo en lugar de perforar su corazón. El dolor estalló, agudo, inmediato. Sus ojos se alzaron de golpe. Demasiado tarde. Figuras emergieron de la oscuridad. No lobos solitarios, no de colmillo sombrío. Algo más, encapuchados, enmascarados, organizados. Una tercera facción. El pulso de Nixara se disparó. ¿Quiénes son ustedes? Una segunda flecha golpeó, esta impregnada de algo más oscuro. Su cuerpo se debilitó al instante. Veneno. Sus rodillas se doblaron. No. Su poder intentó surgir, pero el veneno lo suprimió, lo forzó a bajar, lo bloqueó. Las figuras se acercaron. Llévensela, ordenó uno de ellos. Nixara luchó. Dios luchó. Pero sus miembros se negaron a responder. Su visión se nubló. La oscuridad volvió a invadirla. Y justo antes de que todo se desvaneciera, lo escuchó. Un rugido distante y furioso. Dos voces, una más oscura, una más fría, viniendo por ella. El dolor la despertó, no agudo, no inmediato, lento, sordo, ardiendo en sus venas. Nixara gimió suavemente, su cuerpo pesado, sus sentidos desorientados. Piedra fría debajo de ella, cadenas, sus muñecas, sus tobillos atados. Sus ojos se abrieron lentamente. Oscuridad, una celda subterránea. El aire olía a tierra húmeda y hierro. Intentó moverse. El dolor la atravesó al instante. El veneno todavía allí, todavía haciendo efecto. ¿Ya despierta? Una voz resonó desde las sombras. No Syrath, no Beor, alguien más. Una figura alta avanzó, la capucha cayendo hacia atrás. Un hombre de piel pálida, rasgos afilados y ojos que brillaban débilmente en violeta. Sonriendo. «Vaya, eres mucho más interesante de lo que decían», murmuró. La voz de Nixara salió. «¿Quién eres?» Él inclinó la cabeza. «A alguien que sabe lo que realmente eres». Su estómago se encogió antes de que pudiera responder. Una violenta explosión sacudió el suelo sobre ellos. Las paredes temblaron. El polvo llovió. El hombre suspiró. Justo a tiempo. Otro estruendo. Más cerca. Más fuerte. Luego un rugido. Familiar. Terrador. Zirat. Y una segunda presencia. Más fría. Más afilada. Beor. El hombre sonrió más ampliamente. Veamos a cuál de ellos eliges, cuando importe. La oscuridad lo tragó mientras retrocedía, y el caos estalló. La puerta de la celda se hizo añicos. Literalmente se hizo añicos. Se astilló en pedazos mientras una fuerza bruta la atravesaba. La cabeza de Nixara se levantó de golpe. Y allí estaba él, Zirat, respirando con dificultad, con los ojos desorbitados, cubierto de sangre que no era suya. Por un momento, solo la miró. Cadenas, moretones, débil, y algo dentro de él se rompió. Nixara. Su nombre sonaba diferente ahora. Áspero, casi desesperado. Cruzó la habitación en segundos, rompiendo las cadenas como si no fueran nada. En el momento en que su mano la tocó, el vínculo explotó. No suave, no gentil, violento, vivo. Nixara jadeó bruscamente, su cuerpo arqueándose mientras el calor inundaba sus venas. ¿Qué? Se ahogó. Syrath se congeló. Él también lo sintió. Esa conexión más fuerte que antes, ininterrumpida, retorcida, pero viva.
Te lo dije, murmuró con voz ronca, su mano apretando su muñeca. Nunca se fue. Nixara intentó retroceder, pero su cuerpo la traicionó. El calor, la atracción, la familiaridad, la envolvieron como algo de lo que no podía escapar. No, susurró, pero no sonaba convincente. No se sentía convincente. La mano de Syrath se movió hacia su rostro, más lentamente esta time. Con cuidado, como si pudiera desaparecer. Estás herida, dijo. Nixara tragó saliva. Sobreviviré. Su mandíbula se apretó. No deberías tener que hacerlo. El silencio se extendió entre ellos, pesado, cargado. Luego, pasos agudos se acercaron. La expresión de Syrath se oscureció al instante. Veor. Apareció en la puerta segundos después, ileso, intacto, pero sus ojos se clavaron en ellos, en Syrath, sosteniéndola, tocándola. El aire cambió, peligroso, frío. Nixara lo sintió de inmediato. Esa tensión, esa guerra silenciosa. «Muévete», dijo Beor. Syrath no la soltó. El agarre de Syrath se apretó ligeramente. No. El corazón de Nixara se aceleró. Basta, los dos. Pero ninguno de los dos escuchó. Por supuesto que no. Beor dio un paso adelante, lento, controlado, pero letal. No tienes derecho a tocarla, dijo. Syrath soltó una risa silenciosa y sin humor. Nunca dejé de hacerlo. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. La respiración de Nixara se entrecortó. Los ojos de Beor se oscurecieron peligrosamente. Pruébame. La tensión se rompió, pero antes de que pudiera explotar. Nixara se movió, agarrando el brazo de Syrath, no empujándolo, no acercándolo, solo deteniéndolo. Basta. Su voz temblaba, pero su poder no. Pulsó a través de la habitación, obligando a ambos hombres a quedarse quietos. Por ella, solo por ella. Cayó el silencio. Nixara miró entre ellos. Luego, lentamente, apartó la mano de Syrath. Una elección pequeña pero ruidosa. Beor la vio. Syrath la sintió. Algo parpadeó en los ojos de ambos. Victoria. Pérdida. Algo oscuro. El veneno volvió a surgir de repente. Nara jadeó. Su cuerpo se tambaleó. Syrath la atrapó al instante. Maldita sea. Beor dio un paso adelante. Dámela. No. Ella necesita. Dije que no. Sus voces chocaron de nuevo. La cabeza de Nixara daba vueltas. Basta, susurró débilmente. Su visión se nubló, pero a través de ella vio algo. No a ellos, no la habitación. Una visión, fuego, sangre, una corona, y ella misma de pie entre ellos. Uno muerto, uno arrodillado. Su respiración se entrecortó bruscamente. No. La visión se rompió. La realidad volvió de golpe. Su cuerpo cedió por completo. Y lo último que sintió fue a ambos alcanzándola al mismo tiempo. Cuando Nixara despertó de nuevo, no estaba sola, pero no era lo que esperaba. Syrath estaba sentado a su lado, cerca, demasiado cerca. Beor no estaba a la vista. La habitación estaba en silencio, tenuemente iluminada, segura por ahora. La voz de Nixara era apenas un susurro. ¿Dónde está él? La mandíbula de Syrath se apretó, ocupándose de la amenaza. Una pausa, luego más bajo. Me quedé. Su pecho se oprimió. ¿Por qué? Syrath la miró, realmente la miró, y esta vez no había orgullo, ni arrogancia, ni rey. Solo un hombre que había cometido un error. Porque no voy a perderte de nuevo. Silencio. Peligroso. Frágil. El corazón de Nixara la traicionó de nuevo, latiendo más rápido, más fuerte. Y por un momento, solo un momento, no se apartó. Pero fuera de esa habitación, Beor estaba en las sombras, observando, en silencio. Su expresión ilegible, pero sus ojos ardían porque por primera vez lo sintió. No guerra, no estrategia, no poder, sino algo mucho más peligroso. Celos. Nixara despertó en silencio. No el silencio sofocante del cautiverio, no la tensión inquieta de la guerra, sino algo más suave,
frágil, temporal. La habitación estaba tenuemente iluminada por una sola llama. Sombras danzaban en las paredes de piedra grabadas con tenues marcas antiguas. El aire olía ligeramente a hierbas, curativas, calmantes, y a él, Zairath. Estaba sentado a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su presencia, incluso sin tocarla. Demasiado cerca, su respiración cambió ligeramente. «Estás despierta», dijo, su voz baja, controlada, pero no tan firme como él quería. Nixara no se sentó de inmediato, no habló, solo lo miró, realmente lo miró. Los ángulos agudos de su rostro, la tensión en su mandíbula, el agotamiento en sus ojos que intentaba y no lograba ocultar. «Te quedaste», dijo en voz baja. «Te dije que lo haría». Una pausa. Luego, «Aunque no me lo pidieras». Su pecho se oprimió. «Eso no significa que quisiera que lo hicieras». La mirada de Sirath no vaciló. «Lo sé». El silencio se instaló entre ellos. No pacífico, pero tampoco hostil, algo intermedio. Nixara se incorporó lentamente, haciendo una mueca de dolor mientras los últimos restos del veneno ardían débilmente en sus venas. Zairath se movió al instante. Su mano se cernió cerca de su hombro, sin tocar, todavía no, esperando permiso. Nixara notó que solo eso la inquietó más que nada. «No tienes que fingir», dijo en voz baja. Él frunció ligeramente el ceño. «Fingir que te importa así». Las palabras fueron suaves pero cortaron. Sirath exhaló lentamente, bajando la mano. «No estoy fingiendo». Nixara soltó una risa débil y sin humor. «Me rechazaste sin dudarlo». Su mandíbula se apretó. «Lo lamento. ¿Lo lamentas ahora?» «Sí». Sus ojos se agudizaron. «Eso no borra lo que hiciste». «No», admitió. Silencio de nuevo. No discutió, no se defendió, y de alguna manera Nixara se movió ligeramente en la cama, su cuerpo todavía débil, pero más firme ahora. Zirath la observaba como si pudiera desaparecer de nuevo, como si sí apartaba la mirada. Ella se habría ido. «¿Por qué todavía se siente así?», preguntó de repente, su voz más baja ahora. Zirath se quedó quieto. «Tú también lo sientes», dijo. No era una pregunta. Nixara tragó saliva. El vínculo todavía allí, todavía vivo, todavía tirando. No completo, no correcto, pero presente. «Cada vez que estás cerca», admitió, su voz apenas por encima de un susurro, «es como si recordara algo que no quiero». La mirada de Zirath se oscureció. «Porque nunca estuvo destinado a romperse», dijo. Sus dedos se enroscaron en las sábanas. «Entonces, ¿por qué lo rompiste?». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, inevitable. Zirath no respondió de inmediato. Por primera vez apartó la mirada. «Pensé», comenzó, luego se detuvo. Su voz era más baja cuando continuó. «Pensé que el poder importaba más que el destino». Nara parpadeó. «Pensé que elegir la fuerza sobre un vínculo me haría un mejor rey». Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Y ahora sus ojos se alzaron de nuevo a los de ella. Ahora no estaban fríos, no estaban distantes. Eran algo mucho más peligroso. Honestos. Ahora sé que estaba equivocado. Su respiración se entrecortó. El aire cambió. Sutil pero innegable. Nixara se dio cuenta de todo. El espacio entre ellos. La forma en que su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia el de ella. La forma en que su propia respiración se había ralentizado para igualar la de él. Zirath se movió primero lentamente, con cuidado. Su mano se levantó de nuevo, y esta vez la tocó. Sus dedos rozaron su mejilla, ligeros, casi vacilantes, como si esperara que ella se apartara. Nixara no lo hizo. Debería haberlo hecho. Sabía que debería haberlo hecho, pero su cuerpo, su corazón no escucharon. Su respiración se suavizó ligeramente, y eso fue todo lo que se necesitó. El pulgar de Zirath trazó ligeramente su mandíbula. Un simple toque, pero envió algo agudo y eléctrico a través de su pecho. No solo el vínculo, algo más profundo. «Nara», murmuró. Su nombre sonaba diferente ahora, no reclamado,
no ordenado, sino deseado. Sus labios se separaron ligeramente. Su cuerpo se inclinó apenas hacia su toque. Y por un momento, todo lo demás desapareció. La guerra, Beor, la traición, el dolor, todo se desvaneció hasta que solo quedó esto. Este espacio, esta tensión, esta cercanía imposible y frágil, como si preguntara, no tomando, no exigiendo, preguntando. El corazón de Nixara latía fuerte, inestable, confundido porque parte de ella todavía quería esto, todavía recordaba lo que podría haber sido. Su voz salió suave, incierta. Esto no cambia nada. Zirath no se apartó. Lo sé, pero tampoco se detuvo. Y ese era el problema. La puerta se abrió, no con fuerza, pero lo suficiente. Nixara se giró y todo se hizo añicos. Los ojos se dirigieron una vez a la mano de Zirath en su rostro, luego a ella, y algo dentro de él se cerró. No ira, todavía no. Algo más frío, algo peor. Decepción. La respiración de Nixara se contuvo. Se apartó al instante. Demasiado rápido, demasiado obvio. La mano de Zirath cayó. El momento se había ido, destruido. El silencio llenó la habitación. Espeso, incómodo, agudo. Beor entró. Lento, controlado, cada movimiento preciso, deliberado. Te recuperaste rápido, dijo, su voz uniforme. Demasiado uniforme. Nixara tragó saliva. Estoy bien. Sus ojos se detuvieron en ella. Luego se dirigieron a Zirath y se endurecieron. No deberías estar aquí. Zirath se levantó tranquilo, imperturbable. Está más segura conmigo. Nixara se puso rígida. La expresión de Beor se oscureció ligeramente. ¿Es eso lo que crees?, preguntó. Zirath no dudó. Sí. La tensión volvió a estallar, familiar, peligrosa. Pero esta vez se sentía diferente porque Nixara estaba entre ellos. Y por primera vez lo sintió claramente, la división, no solo entre ellos, sino dentro de sí misma. Beor la miró de nuevo, no enojado, no acusador, sino buscando. Y eso, de alguna manera, dolió más. Descansa, dijo en voz baja, luego se giró y se fue. Así de simple, sin pelea, sin discusión, sin reclamo. El pecho de Nixara se oprimió dolorosamente. Beor, pero la puerta ya se había cerrado. Silencio, pesado, incómodo. Zirath la observó con atención. Lo estás eligiendo a él, dijo. No era una pregunta. Nixara no respondió porque no lo sabía. Y eso la aterrorizaba. Fuera de la habitación. Beor no dejó de caminar, no disminuyó la velocidad, no habló hasta que Draft se interpuso en su camino. Lo viste, dijo Draft en voz baja. La mandíbula de Beor se apretó. Sí, y una pausa. Luego la voz de Beor bajó. Fría, controlada. La guerra acaba de volverse personal. En algún lugar de las sombras, la figura encapuchada observaba desde lejos, sonriendo porque todo se estaba desarrollando perfectamente. La confianza se rompía, los corazones se dividían, los reyes chocaban. Y en el centro de todo, Nixara. Pronto, susurró la figura, ella no pertenecerá a ninguno de ustedes. El castillo ya no se sentía seguro. Nixara pudo sentirlo en el momento en que salió de su habitación. El aire había cambiado. Ahora era más agudo, tenso, como si las propias paredes contuvieran la respiración, observando, esperando. Y él también. Beor estaba al otro extremo del pasillo, su imponente figura medio envuelta en sombras, hablando en voz baja con dos de sus guerreros. En el momento en que apareció Nixara, se detuvo. Inclinó la cabeza ligeramente y su mirada se clavó en ella. Posesiva, implacable, peligrosa. Le provocó un escalofrío. No miedo, algo mucho más complicado, algo que se apretaba en su pecho y se negaba a aflojarse. Despidió a los guerreros con un movimiento de sus dedos, sin romper el contacto visual mientras se acercaba a ella. Lento, medido, depredador. ¿Por qué estás fuera de la cama?, preguntó, su voz baja, controlada. Nixara se cruzó de brazos ligeramente, levantando la barbilla.
No soy frágil. Sus ojos se oscurecieron. Fuiste envenenada. Sobreviví. Eso no significa que seas intocable. Sus labios se separaron, pero las palabras murieron cuando él se acercó, demasiado cerca. El aire entre ellos cambió, espesándose con algo que ninguno de los dos quería nombrar. No deberías caminar sola, añadió. Ahora en silencio. Nixara entrecerró los ojos. No soy tuya para que me protejas. Beor se quedó quieto. Algo peligroso parpadeó detrás de su mirada. No, dijo lentamente, no lo eres. Pero la forma en que lo dijo lo hizo sonar como una mentira. Caminaron juntos, no por acuerdo, no por decisión. Simplemente sucedió. Por los largos pasillos de piedra, pasando junto a antorchas parpadeantes y guardias silenciosos que bajaban la cabeza al pasar Beor. Nixara podía sentirlo. El cambio. La forma en que la manada la observaba ahora, no como una extraña, no como una invitada, sino como algo más. Algo peligrosamente cercano a una luna. No has preguntado, dijo de repente. Beor la miró. ¿Preguntar qué? ¿Por qué me quedé? Su mirada se oscureció ligeramente. Ya lo sé, dejó de caminar. Así que crees que me entiendes ahora. Él también se detuvo, se giró, la enfrentó por completo. Entiendo lo suficiente. El pecho de Nixara se oprimió. ¿Y qué es eso? Beor se acercó de nuevo. Su voz bajó. Estás tratando de convencerte de que no perteneces aquí. Su respiración se entrecortó y sus ojos ardieron en los de ella. Sucedió en un instante, un susurro de movimiento, un cambio en el aire y luego, quieto. Una cuchilla brilló desde las sombras de detrás de Nixara. Rápida, silenciosa, mortal. Pero Beor fue más rápido. Se movió como una tormenta desatada. En un segundo estaba frente a ella, al siguiente la tenía. Su brazo se envolvió alrededor de su cintura, tirando de ella hacia atrás con fuerza contra su pecho mientras se giraba. La cuchilla falló su garganta por centímetros y se enterró en la piedra. El asesino no dudó. Se abalanzaron de nuevo. Los ojos de Beor se volvieron negros. Su lobo surgió a la superficie. ¿Te atreves? Su voz ya no era completamente humana. Era algo más oscuro, algo letal. El asesino volvió a atacar, esta vez. Beor no se contuvo. Soltó a Nixara el tiempo suficiente para golpear, rápido, brutal. Su mano atrapó la muñeca del atacante en el aire y la rompió. Un crujido nauseabundo resonó en el pasillo. El asesino gritó, pero no duró mucho. Beor agarró su garganta, lo levantó del suelo, sin esfuerzo, aterrorizado. ¿Quién te envió? Gruñó. El asesino solo se rió débilmente. La sangre brotaba de sus labios. El agarre de Beor se apretó. Te hice una pregunta. Silencio, luego un susurro. El rey. Todo se congeló. El corazón de Nixara se desplomó. Sirat. Algo dentro de Beor se rompió. No ira, no rabia, algo más frío, final, mortal. Su mirada se volvió de hielo mientras miraba al asesino, y su voz bajó a algo que infundió miedo en los huesos de todos los que la escucharon. Tocaste lo que es mío. La respiración de Nara se contuvo. Intentaste quitármela. El asesino se ahogó, luchando en su agarre. Beor se inclinó más cerca y susurró, «Ese es un error por el que no se vive». Luego le aplastó la garganta. Así de simple, sin vacilación, sin piedad. El cuerpo cayó sin vida. El pasillo se quedó en silencio. Silencio de muerte. Nixara miraba fijamente. Su pulso retumbaba en sus oídos, su corazón acelerado. No solo por el ataque, sino por él, por lo que acababa de presenciar, por lo que acababa de decir, diciendo la verdad. Beor se giró hacia ella lentamente, su expresión ilegible. No necesitaba la verdad. Su respiración se entrecortó. Y si estaba mintiendo, sus ojos se oscurecieron. Entonces alguien más morirá hasta que encuentre al que no lo está. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Crees que Syrath lo envió? Dijo que no era una pregunta. Beor no respondió de inmediato. Su mandíbula se apretó ligeramente. ¿Importa? Sí, espetó Nixara. Importa. Se acercó de nuevo, lento, peligroso. Su voz bajó. ¿Te importa a ti? Su pecho se oprimió.
Por supuesto que sí. ¿Por qué? Preguntó. Y ahí estaba. No ira, no acusación, celos, crudos, agudos, apenas contenidos. La respiración de Nixara se contuvo. Yo. Pero las palabras no salían porque no sabía la respuesta. Y eso lo decía todo. Beor exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. Por un momento, solo un momento, parecía humano, desgarrado, frustrado. Luego su mirada volvió a ella, oscura, intensa, implacable. Si te vuelve a tocar, dijo Beor en voz baja, no me detendré en amenazas. El pulso de Nixara se aceleró. Beor, lo mataré. Silencio, pesado, explosivo, peligroso. Nixara lo miró fijamente, su corazón acelerado por razones que no quería entender. No lo dices en serio. Su expresión no cambió. Pruébame. Pasos resonaron en la distancia. Guardias corriendo, voces alzándose, el castillo despertando al caos. Pero Nixara apenas lo oyó porque su mundo acababa de cambiar de nuevo. Todo estaba en espiral. El vínculo, la traición, la guerra creciente, y ahora se había derramado sangre por su culpa. Beor retrocedió ligeramente, su control volviendo a su lugar mientras los guerreros inundaban el pasillo. Pero sus ojos nunca la abandonaron, ni por un segundo. Y Nixara se dio cuenta de algo aterrador. Esto no era solo protección. Esto no era solo guerra. Esto era algo más profundo, algo más oscuro, algo que destruiría todo si no se detenía. En otro lugar, Sirath estaba ante el espía arrodillado, vivo, ileso y en gran medida no responsable. ¿Le llegó? Preguntó Sirath fríamente. El espía sonrió. Sí, mi rey. Los ojos de Sirath se oscurecieron. Bien, una pausa. Entonces déjalo creer que soy el monstruo. Porque si Beor creía eso, si Nixara creía eso, entonces la guerra ardería más rápido. Y Sirath, él estaba listo para ver el mundo arder. Nixara no dejó de caminar hasta que llegó al extremo más alejado del castillo. Lejos de la sangre, lejos de los susurros, lejos de él. Pero no importaba porque él la siguió. Por supuesto que él. Nixara. Su voz resonó detrás de ella. Baja, imponente, imposible de ignorar. Se detuvo, pero no se giró. Sus manos se apretaron a los costados. No tienes derecho a decir cosas así, dijo, su voz tensa. Silencio. Luego sus pasos se acercaron, lentos, medidos, peligrosos. ¿Decir qué? Preguntó Beor. Ella se giró, la ira brillando en sus ojos. Mía. Su voz se quebró ligeramente. No soy algo que puedas reclamar cuando te convenga. Beor se quedó quieto. La palabra quedó entre ellos. Pesada, inevitable. No quise decir, sí, lo hiciste. Ella interrumpió. Y esta vez él no lo negó. El viento aullaba a su alrededor, tirando de su pelo, de su ropa, como si el mundo mismo intentara destrozar este momento. Pero ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos apartó la mirada. Beor se acercó. ¿Crees que esto es fácil para mí? Preguntó, su voz más áspera ahora. Nixara se rió amargamente. ¿Fácil? Acabas de matar a alguien y amenazaste con asesinar a un rey. Por ti. No te lo pedí, lo sé. Las palabras se cruzaron entre ellos, agudas, explosivas, y luego silencio. Pero no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que no decían, de todo lo que intentaban y no lograban ignorar. Deberías volver con él, dijo Baylor de repente. Las palabras se sintieron mal en el segundo en que salieron de su boca. Nixara parpadeó. ¿Qué? Con Sirath, añadió, apretando la mandíbula. Ahí es donde está tu vínculo. Algo dentro de ella se retorció dolorosamente. ¿Y tú? Preguntó en voz baja. Su mirada se oscureció. Yo no importo en eso. La mentira era obvia, flagrante, y le dolió el pecho. Entonces, ¿por qué me miras así? Susurró. Eso fue todo. Cualquier control que le quedaba se rompió. Beor cerró la distancia en un solo paso. Su mano atrapó su muñeca, no con brusquedad,
pero lo suficientemente firme como para evitar que se apartara. «Porque no quiero que vuelvas con él», dijo, honesto, crudo, sin filtros. La respiración de Nixara se entrecortó. «Beor, no quiero dejarte ir». Su corazón golpeó contra sus costillas, demasiado rápido, demasiado fuerte. Todo dentro de ella gritaba que esto era peligroso, incorrecto, complicado. Pero su cuerpo, su corazón, no les importó. «Entonces no lo hagas», susurró. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Y en el momento en que lo hicieron, todo cambió. Beor se congeló solo por un segundo, como si estuviera tomando una decisión, una peligrosa. Luego la atrajo hacia él con fuerza. Su mano se deslizó de su muñeca a su cintura, agarrándola como si temiera que pudiera desaparecer si no la sujetaba con fuerza. Y entonces la besó. No suave, no vacilante, pero tampoco cruel. Era todo lo que había estado conteniendo. Semanas de tensión, celos, miedo, deseo. Todo se estrelló en ese único momento. Nixara jadeó suavemente contra sus labios, pero no se apartó. No podía porque en el segundo en que su boca tocó la de ella, algo dentro de ella se encendió, caliente, consumidor, incontrolable. Sus manos se movieron por sí solas, agarrando la parte delantera de su camisa, atrayéndolo más cerca hasta que no quedó espacio entre ellos. El beso se profundizó, más lento ahora, pero de alguna manera más intenso, más peligroso. La mano de Beor se deslizó por su espalda, enredándose en su pelo, inclinando su cabeza lo suficiente para profundizar aún más el beso. La respiración de Nixara se contuvo de nuevo, su cuerpo presionándose contra el de él sin pensar, sin detenerse, sin importarle. El mundo se desdibujó, se desvaneció hasta que solo quedó él. El calor de su cuerpo, la forma en que su aliento se mezclaba con el de ella, la forma en que su agarre se apretaba cada vez que ella respondía, como si necesitara esto, como si la necesitara a ella. «Nara», murmuró contra sus labios, su voz áspera, casi forzada. Su nombre sonaba diferente ahora, no distante, no controlado, sino lleno de algo peligrosamente cercano a la desesperación. Sus dedos se enroscaron más en su camisa. «No te detienes», susurró sin aliento. No era una pregunta. La frente de Beor se presionó brevemente contra la de ella, su respiración irregular. «No», admitió. Y luego la besó de nuevo, más lento esta vez, más profundo, como si la estuviera aprendiendo, memorizando, como si este momento pudiera ser el único que tendría. Nixara se derritió en él a pesar de sí misma. Su cuerpo respondía de maneras que no podía controlar, que no quería controlar, porque por una vez no se sentía desgarrada, no se sentía confundida, solo se sentía deseada, elegida, suya. El pensamiento la golpeó con fuerza. Y sin embargo, no se apartó. Pero la realidad no permanece en silencio por mucho tiempo. Un pulso repentino, agudo, doloroso. El vínculo. Su conexión con Syrath estalló violentamente en su pecho, como un recordatorio, como una advertencia. Nixara jadeó, rompiendo el beso abruptamente. Retrocedió ligeramente, su mano volando hacia su pecho. La expresión de Beor se oscureció al instante. «Él lo siente», susurró. Las palabras apenas salieron de sus labios, pero fueron suficientes. Zirath, él sabía. El aire volvió a cambiar, la tensión volvió a su lugar. El momento se hizo añicos, pero el calor, el recuerdo, el sentimiento no desaparecieron. Permaneció, ardió, se negó a que Beor no la alcanzara de nuevo. No se movió, pero sus ojos no se habían suavizado. Si acaso se habían vuelto más peligrosos, más seguros. «Entonces, que lo sienta», dijo en voz baja. La respiración de Nixara se contuvo. Eso lo cambia todo. Su mirada no vaciló, ya lo había hecho. Lejos, pero no lo suficiente. Syrath se tambaleó ligeramente, su mano agarrando el borde de la mesa de piedra, mientras el vínculo lo golpeaba como una cuchilla, afilada, ardiente,
inconfundible. Su respiración se volvió irregular. Sus ojos se oscurecieron, no con dolor, sino con algo mucho peor. Rabia, celos, posesión. La tocó. Las palabras salieron bajas, mortales, finales. La habitación pareció oscurecerse a su alrededor, y cuando levantó la cabeza, no quedaba vacilación en sus ojos. Sin contención, sin piedad. Entonces la recuperaré. El cielo se oscureció antes de que llegara. No con la noche, sino con poder. Nixara lo sintió primero, un tirón violento en su pecho, agudo, implacable, imposible de ignorar. Se tambaleó ligeramente, agarrándose al balcón de piedra para mantener el equilibrio. Beor estuvo a su lado al instante. ¿Qué pasa? Pero ella ya lo sabía. Su voz salió en un susurro. Está aquí. Las puertas de la fortaleza se abrieron de golpe. No rotas, forzadas. Los guardias no tuvieron oportunidad. Una tormenta de poder surgió en el patio mientras Syrath avanzaba, su presencia tragándose todo a su paso. Sus guerreros lo siguieron, pero ninguno de ellos importaba porque todos los ojos, todo el miedo, toda la atención se centraron en él. El rey Alfa, el que rechazó el destino, el que vino a tomarlo. Beor no dudó, no esperó. Ya se le estaba moviendo antes de que resonara el primer grito. Nixara corrió tras él por los pasillos hacia el caos. Y entonces lo vieron. Jyrath estaba en el centro del patio, rodeado de guardias caídos. Su expresión fría, controlada, hasta que sus ojos se posaron en Nixara. Todo cambió. El aire se crispó, el vínculo rugió a la vida, y por un segundo nadie más existió. Beor se interpuso frente a ella, bloqueándola, protegiéndola, reclamando un espacio que no era suyo, pero que sentía como si lo fuera. La mirada de Syrath se posó en eso, en la distancia entre ellos, en el recuerdo de lo que había sentido. Su mandíbula se apretó. La tocaste. Las palabras salieron bajas, mortales. Beor no se inmutó. Sí, silencio. Luego una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en los labios de Syrath. Entonces mueres. Se movieron al mismo tiempo. Sin advertencia, sin vacilación, solo impacto. La fuerza de su colisión agrietó la piedra bajo ellos. El poder surgió. Los lobos gruñeron bajo la piel humana. Las garras brillaron. Los colmillos se mostraron. No era solo una pelea. Era dominio, reclamo, guerra. Nixara gritó, pero nadie la escuchó. O quizás simplemente no les importó porque esto ya no se trataba de lógica. Esto era instinto, posesión, rabia. Basta. Su voz rasgó el caos. No suave, no suplicante, imponente, cruda, algo antiguo, algo poderoso. El aire cambió. Ambos hombres se congelaron. No del todo, no completamente, pero lo suficiente. Lo suficiente para que ella se interpusiera entre ellos, respirando con dificultad, con los ojos ardiendo. ¿Siquiera se escuchan a sí mismos? Exigió. Su mirada se dirigió primero a Syrath. Me rechazaste. Las palabras golpearon como una cuchilla. Me desechaste como si no significara nada. Su expresión vaciló solo por un segundo. Luego se giró hacia Beor. ¿Y tú? Su voz se quebró ligeramente. No tienes derecho a decidir que soy tuya solo porque sientes algo por mí. Silencio, pesado, doloroso, crudo. Un aplauso lento resonó en el patio. Burlón, frío. Todas las cabezas se giraron. Draft avanzó desde las sombras, sonriendo, imperturbable. Hermoso, dijo suavemente. De verdad. La expresión de Beor se oscureció al instante. Tú, el pecho de Nixara se oprimió. Algo andaba mal, muy mal. Draft inclinó la cabeza ligeramente. ¿Realmente pensaron que esta guerra era sobre ustedes dos? Los ojos de Syrath se entrecerraron. Habla con cuidado. Draft se rió. Oh, lo haré. Luego su mirada se deslizó hacia Nixara, y por primera vez ella lo sintió. No admiración, no lealtad, obsesión. Nunca estuviste destinada a pertenecer a ninguno de ellos, dijo. Su respiración se contuvo. ¿De qué estás hablando? La sonrisa de Draft se ensanchó.
No eres solo una compañera, Nixara. El mundo pareció detenerse. Eres la clave. El poder pulsó desde él. Oscuro, antiguo, incorrecto. Beor dio un paso adelante ligeramente, protegiéndola instintivamente de nuevo. Explica, gruñó. Los ojos de Draft brillaron. Hay una vieja profecía, dijo. Una que habla de una luna que puede unir o romper reinos. Una cuya sangre puede despertar un poder que ni siquiera los reyes pueden controlar. El corazón de Nixara latía con fuerza. No, no, eso no era posible. La voz de Cyrath bajó. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Draft sonrió. Luego su mirada se agudizó. Envié al asesino. Silencio, impactante, explosivo. Los ojos de Beor se volvieron negros. Tú. Necesitaba atención. Draft interrumpió con calma. Necesitaba que ambos estuvieran desesperados, enojados, distraídos. Su sonrisa se volvió más oscura y funcionó perfectamente. La respiración de Nixara se aceleró, ahora inestable. Me usaste. Draft se acercó. Sí. Beor se movió al instante, bloqueándolo. Da otro paso y mueres. Draft no se detuvo. Ni siquiera dudó. Hoy no. El suelo bajo ellos se agrietó. La energía oscura surgió, y de repente todo estalló. El caos explotó a su alrededor. Los guerreros chocaron, el poder colisionó, y en el centro, Nixara estaba congelada, porque ahora entendía que esto nunca fue solo sobre amor o rechazo o celos, era sobre poder, y ella estaba en el centro de todo. Beor la alcanzó. Quédate detrás de mí. Girath se movió al mismo tiempo. Ven conmigo. Dos manos, dos opciones, dos reyes, ambos peligrosos, ambos dispuestos a quemar el mundo por ella. El corazón de Nixara latía con fuerza. Su mente gritaba. Su alma se desgarraba. Los miró. Realmente miró al hombre que la rechazó y ahora la quería de vuelta. Al hombre que la protegió y ahora podría destruir todo por ella. Y Nixara se dio cuenta de algo aterrador. Si no elegía, se destruirían mutuamente y al mundo con ellos. Sus labios se separaron, su elección temblando al borde de todo. Basta. La voz de Nixara no solo resonó, ordenó. El campo de batalla se congeló. No completamente, no para siempre, pero lo suficiente. Lo suficiente para que el poder cambiara. Lo suficiente para que algo antiguo dentro de ella despertara. La mano de Beor todavía estaba extendida. La voz de Cyrath todavía la llamaba. El mundo todavía se rompía a su alrededor. Pero Nixara retrocedió, lejos de ambos. Siguió un silencio, pesado, impactado, implacable. No voy a elegir a ninguno de los dos, dijo. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier cuchilla. Beor se quedó quieto. La expresión de Cyrath se oscureció. ¿Qué? La voz de Cyrath bajó. Nixara levantó la barbilla, sus ojos brillando débilmente ahora, plateados con un matiz mucho más antiguo. No van a pelear por mí como si fuera un premio. El suelo bajo sus pies tembló. El poder se elevó, incontrolado, desencadenado. No soy algo que se pueda reclamar. Su mirada se agudizó. Soy algo que deberían haber temido. Draft sonrió, lento, satisfecho. Sí, susurró. Ahí está. La energía oscura surgió de él, chocando contra la luz que ahora brotaba del cuerpo de Nixara. ¿Lo sientes? Preguntó. ¿Lo que realmente eres? La respiración de Nixara se aceleró. Su corazón latía con fuerza. Pero ya no se sentía como miedo. Se sentía como control, como si algo dentro de ella finalmente se hubiera alineado. Ya no me usarán, dijo, y luego se soltó. El poder explotó hacia afuera. Cegador, violento, hermoso. El suelo se agrietó, el cielo rugió, y cada lobo, cada guerrero, cada rey lo sintió. Nixara no era solo una luna, era algo más, algo antiguo, algo peligroso, algo imparable. Draft se abalanzó primero, desesperado, codicioso. Su poder chocó contra el de ella. Pero no fue suficiente porque Nixara no luchó contra él con rabia o miedo o desesperación. Luchó contra él con la verdad,
con todo lo que había soportado, todo lo que había sobrevivido, todo en lo que se había convertido. No me controlas, dijo. Su voz resonó como un decreto, y con un solo movimiento terminó. El grito de Draft rasgó el campo de batalla. Su poder se hizo añicos, su cuerpo colapsando bajo la fuerza de algo mucho más grande que él. No, esto no era, pero lo era. Su cuerpo golpeó el suelo, inmóvil, sin vida, desaparecido. Y así de simple, la guerra terminó. El campo de batalla se quedó en silencio. No más peleas, no más gritos, solo el sonido de la respiración, de los corazones tratando de calmarse, de un mundo tratando de entender lo que acababa de suceder. Nixara estaba en el centro de todo, inmóvil, inquebrantable, cambiada. Beor avanzó primero lentamente, con cuidado, como si se acercara a algo sagrado, algo poderoso. Nixara, dijo suavemente. Syrath lo siguió, no con dominio, no con orden, sino con algo desconocido. Respeto. Syrath se detuvo a unos pocos pies de distancia. Por primera vez inclinó la cabeza, no como un rey, sino como un hombre que finalmente entendió su error. Me equivoqué, dijo en voz baja. Las palabras tenían peso, peso real. Elegí el poder sobre ti. Su voz se tensó y perdí ambos. Nara lo observó, realmente lo observó, y por primera vez no sintió ira, solo distancia. Te perdono, dijo. Su respiración se contuvo, pero no volveré. Y ese fue el final. El vínculo entre ellos parpadeó, suave, débil, y luego se rompió. No violentamente, no dolorosamente, sino pacíficamente, como algo que finalmente se libera. Sigurd cerró los ojos y asintió. Beor no habló de inmediato, no la apresuró, no la reclamó. Solo se quedó allí esperando. Y esa fue la diferencia. Nixara se giró hacia él lentamente, su corazón más firme ahora, más claro. No intentaste tomarme, dijo. La mandíbula de Beor se apretó ligeramente. Quería hacerlo. Honesto. Siempre honesto. Pero sabía que si lo hacía, te perdería. Su pecho se suavizó. Ese sentimiento frágil y peligroso regresó. Pero esta vez no era confusión, era elección. Se acercó, cerrando el espacio entre ellos, en sus términos. No soy tuya, dijo en voz baja. Beor asintió. Lo sé. Una pausa. Luego su mano se deslizó en la de él, cálida, firme, intencionada. Pero quiero estar contigo. Su respiración se contuvo. Por primera vez, el poderoso e inquebrantable Alfa parecía deshecho. Di eso otra vez, murmuró. Nixara sonrió débilmente. Te elijo a ti. Esta vez, cuando la besó, fue diferente. Todavía intenso, todavía consumidor, pero no desesperado, no imprudente. Fue elegido, mutuo, real. Y cuando Nixara le devolvió el beso, no hubo vacilación, ni miedo, ni duda. Porque esta vez no estaba siendo reclamada. Estaba eligiendo. Los lobos se inclinaron, no ante un rey, sino ante ella, Nixara, la luna que se convirtió en algo más, la mujer que rompió el destino y lo reescribió. Y a su lado, no delante, no arriba, sino al lado, estaba Beor, no como su gobernante, sino como su igual. Epílogo. Meses después, la paz se había asentado en las tierras, no perfectamente, no completamente, pero lo suficiente. Nixara estaba en el balcón una vez más, pero esta vez no estaba sola. Los brazos de Beor la rodearon por detrás, atrayéndola suavemente contra él. «Sigues pensando demasiado», murmuró. Ella sonrió suavemente. Siempre. Sus manos se deslizaron sobre su estómago, suaves, protectoras, intencionadas. Porque esta vez, la vida que crecía dentro de ella no nació del destino, o del vínculo, o de la profecía. Nació de la elección, del amor, de algo real. Vas a ser una madre aterradora, añadió. Ella se rió suavemente.
y tú vas a ser peor. Él sonrió contra su piel. Bien, muy lejos. Sarath estaba al borde de su reino, observando el horizonte, solo, pero no roto, porque por primera vez entendió. Algunas cosas no estaban destinadas a ser tomadas, tenían que ser ganadas, y si las perdías, tenías que vivir con ello. Nixara no era la chica que fue rechazada, no era la compañera que fue descartada, no era el premio por el que luchaban los reyes. Era algo más, algo poderoso, algo inolvidable. Era la reina que se eligió a sí misma. Hola a todos, gracias por ver el video. Si les encantó, no olviden darle a me gusta, suscribirse y activar la campanita para más contenido increíble. Dejen un comentario con su momento favorito y nos vemos en el próximo.